Bien, la educación mediante las TICs aboca hoy el gran desafío de superar aquellas barreras generadas por la manipulación de, de la ciudadanía a través de los mismos medios virtuales. En ocasiones se lanzan desafíos o mensajes subliminales que calan entre los estudiantes y les desvían de su rutinario andar y les sumergen en peligrosos laberintos. Ciertamente la educación debe buscar orientar esos horizontes axiológicos de la comunicación para que no solamente sean saberes los que fluyan a través de las TIC, sino también valores, contenidos axiológicos, mensajes y contenidos convivenciales a futuro que hagan de los seres mejores personas. Entonces ahí que es importante fundamentar la educación mediante las TICs con contenidos democráticos, cosmopolitas, ecológicos, humanistas, solidarios, que hagan de los seres humanos seres más grandes, más integrales, ya que la amenaza mediática de una sociedad de consumo es una amenaza que bombardea las mentes y los corazones de los alumnos en ocasiones apartándoles de los senderos más llevaderos para su vida, en ocasiones generando un vacío, incluso a nivel espiritual, en los mismos seres que, que están sometidos a esa manipulación mediática. Casi todos los mensajes tienen ese discurso de poder a través de los medios digitales. Sin embargo, el gran desafío de la educación como estructura democrática y cosmopolita de los proyectos de responsabilidad social frente a la pandemia es imbuir de contenidos axiológicos y morales esa misma comunicación de saberes para que el estudiante se forme como una persona integral. Y en este momento pues orientar el camino de la prevención, el camino de las medidas de bioseguridad para que mediante la adopción de medidas de higiene los ciudadanos sean libres y exentos de los peligros mortales de la propagación pandémica del coronavirus. Gran parte de los errores sociales consisten en el hacinamiento, en la aglomeración, el tumulto, que la cultura, la economía informal en ocasiones obliga a asumir, pero de ahí pero realmente en cada persona existe la conciencia moral de actuar con distanciamiento respecto de sus congéneres para preservar la vida propia y la vida ajena, para preservar la vida suya y la de sus familiares. A veces hemos visto que hay aglomeraciones en centros comerciales, en lugares de reunión donde se promueven algunos eventos, pero esto se puede redireccionar dándole mayor cobertura a la economía virtual, dándole mayor uso a la educación, por ejemplo, mediante las TICs o la educación virtual, dotando a la comunidad educativa en general de los aparatos necesarios para ello, por lo menos en las naciones que han sido agobiadas por la globalización. También existen naciones con totalitarismo o con esquemas de ideologías socialistas que han sufrido una crisis y los estudiantes no tienen en este momento tampoco los elementos de interacción para la educación. Entonces, es una crisis que debe ser superada por todos los sistemas y debe ser superada dándole a los estudiantes las herramientas para interactuar y poder participar de los procesos de conocimiento y de educación. Igual otras actividades también pueden necesitar de acudir a la tecnología, porque la tecnología potencia cómo enfrentar y cómo resolver los grandes desafíos de la historia y de la humanidad, particularmente en periodos críticos y transitivos como este, que ha tenido que sobrellevar la sociedad en el siglo XXI, eh, justamente en el año 2020, con el problema de la pandemia. Entonces, básicamente, se necesita que los estudiantes tengan esa disponibilidad de herramientas y utensilios de aparatos para que la educación virtual sea un éxito. También es preciso hacer que la economía regule mejor sus recursos para procurar una mayor justicia distributiva,
justamente de las personas damnificadas, alienadas o marginadas de los bienes y servicios en un momento de calamidad. Y para ello es necesario actuar con solidaridad, con equidad, con humanitarismo para llegar a diferentes contextos. Estos errores del discurso y del poder deben ser superados por esquemas de mayor cosmopolitismo y democracia que procedan de actitudes humanistas solidarias con las personas desfavorecidas de la actual coyuntura epidémica a nivel mundial. Es preciso entonces reconocer que el ser humano tiene muchas potencialidades, pero estas solamente se desarrollarán si eh, justamente repotenciamos los medios que están a su alcance, por ejemplo, los medios virtuales. La educación tendrá un albor y un horizonte con estos medios que permitan su integración y su humanismo, que transmitan unos mayores valores en sociedades disfuncionales, donde en algunas ocasiones lo cuantitativo agobia a los estudiantes y se sienten como sumergidos en un mundo de saberes donde su inteligencia múltiples parecieran no contar. Entonces, una vista integral del ser humano permite integrarles al mundo de la familia, al mundo social, con todas sus inteligencias desde el punto de vista cualitativo. Y permite también procurar su supervivencia, limitando las ocasiones en que se deba exponer a los sectores laborales a un trabajo arduo en que la vida o la integridad peligren, como pues adoptando las medidas biosanitarias necesarias para que el trabajo pueda estar al margen de peligros para la subsistencia. Entonces es preciso armonizar tanto la prevención como las medidas biosanitarias y es preciso hacer un énfasis en el teletrabajo y una adaptación de la economía informal a esquemas de bioseguridad para que realmente la cultura pueda aproximarse a su desarrollo sin que peligre su existencia. Esto es parte de una cultura de desaglomeración, realmente en principio, mientras se encuentra una vacuna. Y entonces la transmisión de valores y de principios debe fluir allí por los medios, porque se está viendo intolerancia hacia las mujeres, hacia los niños y una cultura intransigente en ocasiones con los derechos de los ciudadanos. Si esto ocurre en medios que supuestamente son el fin de la historia, que supuestamente son democráticos, ¿qué será en medios totalitarios donde las voces parecieran contar menos? A nivel global es necesario ponderar al ser, darle el puesto que se merece a la salud, a la seguridad social y a la educación, justamente en estos tiempos críticos, de la prioridad y la prevalencia estarían ahí justamente en la defensa de esos derechos a la existencia. Pero también hay que garantizar naturalmente un desenvolvimiento laboral que permite también superar peligros de hambre. Entonces, es necesario que las medidas de desaglomeración se implanten con responsabilidad de todos para que se pueda realmente desarrollar una actividad sin que la existencia peligre o perezca. De manera que los tiempos de las aglomeraciones deben superar, por lo menos mientras se haya un remedio a graves males de tipo pandémico. Y uno de los grandes remedios es potenciar la tecnología. La tecnología para que se consiga un buen desarrollo sostenible y un sano aprovechamiento de los recursos alimentarios sin depender de fauna silvestre virulenta, pero también la tecnología para procurar procesos de educación al margen de riesgos de hacinamiento o contagio y que pueda realmente superar los índices de pobreza de la ciudadanía y darle un lugar a esa ciudadanía de inserción
o de inclusión a pesar de las diferencias culturales que pueden haber en diferentes contextos. Entonces sí es preciso que se reordene todo mediante la tecnología de la manera más sabia, cosmopolita, democrática o inclusiva, que permita mediante la solidaridad y el humanitarismo darle a cada cual lo suyo y asistirle por lo menos durante el tiempo en que procede la pandemia, ya que estos no son los mismos tiempos en los que éramos como los reyes del mundo. Eso debe cambiar, porque el ser humano depende de cómo se relacione con su contexto, con su entorno natural para la supervivencia. Ahora, también hay un nuevo entorno que se potencia, que es el entorno digital. Entonces, todo ese entorno debe dar un lugar al ser humano, porque el ser humano cuando no se siente incluido en ese entorno, se siente discriminado y vulnerado. Entonces, no es solamente insertar en un sistema cuantitativo, sino también en un sistema cualitativo, que le empodere como tal, como sujeto proactivo de relaciones, más allá de un sujeto servil o instrumental al servicio de una economía, que le valore como tal y le dé la posibilidad de formarse, de desarrollarse, de expresarse, de participar, reconociéndole su subjetividad.